¿Qué significa el resultado de la primera vuelta en Chile? ¿Qué significa que José Antonio Kast y que Gabriel Boric hayan pasado al balotaje? Significa que Chile se está asomando ya a la dimensión desconocida. Significa que Chile empieza a dejar atrás, a cerrar el capítulo de un periodo que ha durado 3 décadas, nada menos que 3 décadas. A ese periodo, a esa era que comenzó con el final de la dictadura militar y que en estos días está arribando a su final, yo la denomino la polarización virtuosa. Chile está pasando de la polarización virtuosa a una polarización ideológica. ¿Por qué era la polarización virtuosa? ¿Qué es lo que está quedando atrás para ingresar a la dimensión desconocida? Porque en ese ámbito, en lo que va de la democracia, en Chile nunca se ha estado. Lo que se deja atrás, la polarización virtuosa, es la que tuvo como protagonistas excluyentes a 2 coaliciones, una de centro-izquierda y otra de centro-derecha. A la coalición de centro-izquierda la protagonizaron fundamentalmente 2 aliados que habían sido viejos y eternos adversarios, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista. Por eso, los 5 gobiernos que en estas últimas 3 décadas aportó la coalición de centro-izquierda fueron los encabezados por el democristiano Patricio Aylwin, el democristiano Eduardo Frei, el socialista Ricardo Lagos y la socialista Michelle Bachelet, que gobernó en 2 oportunidades. Entonces, por un lado estuvieron los 5 gobiernos de la coalición de centro-izquierda y por el otro lado, completando ese esquema al que yo llamo la polarización virtuosa, estaba la coalición de centro-derecha, compuesta por la Unión Demócrata Independiente, la UDI, y por el Partido Renovación Nacional, RN. Esta coalición aportó 2 gobiernos en estas 3 décadas de democratización. Esos 2 gobiernos fueron los encabezados en ambas oportunidades por el presidente saliente, por Sebastián Piñera. La coalición de centro-izquierda es la que más tiempo gobernó y la que hizo un aporte fundamental a algo que yo llamo la despinochetización de la política chilena. Y además aportó al crecimiento económico al haber sostenido rasgos fundamentales del modelo económico que estaba vigente cuando ellos llegaron al poder, el que había originado dentro de la dictadura con economistas como Hernán Büchi, por ejemplo. La cuestión es que el crecimiento económico y la despinochetización del escenario político chileno fueron parte de ese éxito que marcó esta era de 3 décadas que ha empezado a terminar. La coalición de centro-derecha venía de una impronta fuertemente pinochetista, o sea, tenía una posición más ideológica y recién pudo ganar una elección y acceder al gobierno cuando tuvo un candidato que ni había sido, por lo menos de manera pública, pinochetista, o sea, ni había colaborado con el régimen de Pinochet, ni había votado a favor de la continuidad del régimen de Pinochet en el histórico referéndum de 1988. Ese fue Sebastián Piñera. Por lo tanto, las 2 coaliciones que gobernaron en estos últimos 30 años, o sea, desde el final de la dictadura hasta la fecha, han sido coaliciones centristas, desde la centroderecha y de la centroizquierda. Eso terminó porque las 2 fuerzas más votadas en esta elección, o sea, las que van a dirimir la presidencia en diciembre en el balotaje,
ya no son centro derecha y centro izquierda, son izquierda y ultraderecha, o por lo menos una derecha fuerte que tiene un programa ultra conservador. Este es el gran cambio. Chile ingresa a la dimensión desconocida porque acá terminan las 3 décadas de lo conocido. Lo conocido fue la gravitación centrista. Ahora empiezan las gravitaciones ya marcadamente ideológicas. ¿Y quiénes son los 2 candidatos que van a dirimir la presidencia en el balotaje? El que más votos sacó es José Antonio Kast, fácil de definir como ultraconservador, porque él públicamente se identifica y defiende el legado de Pinochet y porque se identifica públicamente con otras figuras de la región, por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Él se planta de ese modo, o sea, no es que se lo esté señalando críticamente como un ultraconservador o un exponente de la derecha ideológica y dura. Él se describe como tal, él se describe como pinochetista. Fue legislador por la UDI, la Unión Demócrata Independiente, pero él siempre tuvo una posición más radicalizada. La UDI fue un partido creado por quien había sido la neurona civil de la dictadura militar, Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización violentísima y criminal. Jaime Guzmán había sido, repito, la neurona ideológica del régimen de Pinochet y fue el principal autor intelectual de la constitución que dejó Pinochet, esa que van a terminar de reemplazar ahora con la Asamblea Constituyente. Jaime Guzmán, cuando murió asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya había dado pequeños pasos hacia el centro y había creado la UDI, un partido pinochetista, pero ese partido siguió el corrimiento hacia el centro y terminó siendo una centro derecha. En la vereda de enfrente, quien lo va a confrontar en el balotaje, Gabriel Boric, surge de las trincheras estudiantiles, fue un dirigente universitario, surge de las protestas callejeras, donde el protagonismo juvenil es muy fuerte. Gabriel Boric intentó ser el candidato por una alianza de centro-izquierda, intentó tener el apoyo del ala progresista del Partido Demócrata Cristiano y de figuras socialistas como Michelle Bachelet, pero Bachelet y los demócratas cristianos tuvieron otra opción. Ellos apoyaron a la candidata del Partido Demócrata Cristiano, a Jasna Proboste. La cuestión es que cuando la centroizquierda le dice no a Gabriel Boric, porque él venía de posiciones muy radicalizadas, él venía de posiciones fuertemente ideológicas y marcadamente confrontacionistas, bueno, Gabriel Boric va a buscar más al extremo y encuentra, para conformar un espacio y ser el candidato, al Partido Comunista. Al Partido Comunista y a otras fuerzas más marcadamente ideológicas. El Partido Comunista de Chile hace tiempo que ya no es ideológicamente lo que fue en las décadas del 60, del 70 e incluso del 80, pero sigue siendo un partido político de raíz marxista, aunque sus posturas actuales estén, si se quiere, bastante más cerca de las posturas socialdemócratas. Como fuere, el Partido Comunista nunca había integrado la coalición de centro-izquierda que gobernó con Aylwin, con Frey, con Ricardo Lagos y con Bachelet. Y ahora es parte de esta coalición de gobierno. Pero hay que subrayar un elemento.
En esa coalición de la izquierda hubo una elección interna y en esa Gabriel Boric, asumiendo una posición más de centro, enfrentó en la interna a Jadwe, Daniel Jadwe, que era el candidato, el que postulaba el Partido Comunista, y ganó Gabriel Boric. Por eso, la coalición de izquierda que pasó al balotaje fue a esta elección, y seguramente al balotaje también, con un programa más de centro-izquierda. Entonces tenemos un candidato de rasgos centro-izquierdistas en una coalición de izquierda, confrontando con un candidato ultraconservador en una coalición marcadamente derechista, ideológicamente derechista. Si hoy Gabriel Boric tiene que plantear un modelo que tiene un horizonte a seguir, lo que dice es que su modelo es el welfare state, el estado de bienestar tal cual existe hoy en Europa. O sea, el modelo que plantea Gabriel Boric no está en Cuba, no está en Venezuela, no está en Nicaragua. El modelo que postula Gabriel Boric, dicho por él mismo, es el estado de bienestar que tiene Europa, la Europa occidental. El modelo político que ha postulado el candidato Kast es Jair Bolsonaro, ¿no? Estas son las dos posiciones en pugna. En la izquierda está el Partido Comunista y en el Partido Comunista hay sectores que aún hoy defienden dictaduras como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Cuba. Y en la vereda de enfrente hay sectores que abiertamente se identifican con Pinochet. A Kast lo favoreció, por ejemplo, la tensión migratoria que se produjo en regiones del norte, con la inmigración ilegal, sobre todo de venezolanos. Eso despertó xenofobia, despertó temores que alientan discursos duros y anti-inmigración, como el de José Antonio Kast. También lo favoreció el conflicto en regiones del sur, como Araucanía y Biobío, donde aparecen agrupaciones mapuches violentas, que son ínfimamente minoritarias, pero logran hacer actos de violencia, y esto favorece a discursos de mano dura como el de José Antonio Kast. ¿Qué puede pasar en el balotaje? Bueno, una mirada, una matemática a simple vista diría que Kast, que sacó 2 puntos más que Boric, podría atraer los votos de quien salió tercero, Franco Parisi, un candidato liberal de centro derecha, un candidato estrambótico porque no estuvo en ningún momento en Chile, él vive en Alabama, hizo la campaña electoral de manera virtual desde los Estados Unidos. Bueno, esos votos a simple vista podrían ir a Kast. También los votos del candidato de la centro derecha, del espacio que lidera el presidente Sebastián Piñera, o sea, los votos que acompañaron a quien salió cuarto en esta elección, pegadito al tercero, que es Sebastián Sichel, podrían también en una primera mirada, como son votos de la centro derecha, encaminarse hacia el candidato de derecha. Mientras que a simple vista, una matemática elemental y superficial dirían que los votos de Jasna Proboste, la candidata del espacio de la centroizquierda que proviene del Partido Demócrata Cristiano, ella, podrían ir, como lo de Marco Enrique Ominami, que se define como progresista, tiene mucho de populista, pero él se define como progresista, pueden encaminarse al candidato de la izquierda, Gabriel Boric. Bueno, habrá que ver. Yo lo que subrayo es que si ante la sensación de abismo, la sensación de salto al vacío que puede producirse ante el hecho de que se dejan atrás 30 años de un escenario político y se ingresa en algo que es la dimensión desconocida,
Si eso llegara a generar una sensación abismal, podría resurgir la gravitación centrista. O sea, ante esa sensación de abismo, de salto al vacío, se vuelve hacia el centro, entonces habría presión para que los dos candidatos busquen en este tramo hacia el balotaje formar alianzas, acercarse a las figuras más centristas y asumir compromisos más centristas. Todo está por verse. Chile ha ingresado en la dimensión desconocida.